consideramos como un elemento puntual para poder estudiarlo de mejor manera, ¿no? Habíamos visto las diferentes formas de definir un movimiento en la dirección unidimensional. También vimos la representación de un movimiento en la dirección bidimensional y también la relación de la posición con el tiempo. Eso más o menos es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Para definir correctamente un movimiento habíamos dicho que necesitábamos conocer la posición de la partícula que se mueve y el tiempo en que se encuentra esa partícula en diferentes posiciones. Habíamos estudiado también que una partícula no puede ocupar dos lugares diferentes en un mismo instante de tiempo, pero sí puede ocupar ese lugar en distintos tiempos. En esta parte lo que vamos a ver es cómo relacionamos el fenómeno físico con la representación matemática. Nosotros podemos conocer muy bien los fenómenos físicos, pero necesariamente habíamos dicho que lo tenemos que traducir a una ecuación matemática, transformar en una ecuación matemática para poder calcular lo que va a suceder con un determinado fenómeno físico. Necesitamos medir, ¿no?, distancias, medir tiempo, medir áreas, etc. Y para eso necesariamente debemos recurrir a ecuaciones matemáticas. Bien. Un movimiento, habíamos dicho que lo podemos representar en función del tiempo. Es la forma en que queda expresado correctamente el movimiento de un cuerpo, ¿sí?, conociendo su posición y el tiempo en que ocupa esa posición. Y a esa expresión matemática que nos relaciona la posición del móvil con el tiempo, lo llamamos ecuación horaria. Simplemente ecuación horaria. O bien podemos decir ecuación del espacio en función al tiempo. ¿Sí? Como estamos representando aquí con este vector, por ejemplo, habíamos visto que el vector R con la flechita arriba nos representa la posición de un punto y la letra T entre paréntesis nos dice que esa posición está en función del tiempo. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de ecuaciones horarias de movimientos unidimensionales. Por ejemplo, el vector posición R con respecto al tiempo, cualquier vector posición R con respecto al tiempo, puede tener, por ejemplo, esta expresión de arriba. Esto es un ejemplo nada más. En realidad son tres ejemplos. Por ejemplo, dice 2 centímetros más 4 centímetros sobre segundo por T, por tiempo, en la dirección I-versor. I-versor nos dice que ese movimiento se está dando en la dirección X, porque habíamos visto que el I-versor está relacionado con la dirección X y el J-versor está relacionado con la dirección Y. Bien, como esto es un movimiento unidimensional, entonces trabajamos solamente con el versor Y.
más adelante vamos a ver que despreciamos el uso del versor y, porque ya se sobreentiende que si estamos trabajando en una única dirección, no es necesario estar mencionando en todas las ecuaciones que nos estamos manejando en la dirección correspondiente al inversor o a la dirección X. Bien, yo lo primero que debo ver, o lo que tengo que identificar como en primer lugar en una ecuación horaria, es que si el resultado final, si la unidad en la que me da el resultado final se corresponde con lo que yo estoy trabajando. En este caso yo estoy trabajando con una posición determinada, ¿sí?, sobre la dirección X, y lo que tengo que hallar va a ser seguramente una distancia, una posición, y esa distancia tiene una unidad, ¿sí?, una magnitud de longitud que como unidad tiene que tener una representación que sea acorde con esa magnitud. En este caso es una dimensión y el resultado tiene que darme en metro o en centímetro o en milímetro, ¿sí?, una unidad de longitud. Fíjense, por favor, si apagan los micrófonos. Fíjense que tenemos acá una unidad en centímetros que, perfecto, es compatible con lo que yo estoy buscando. Estoy buscando una distancia o una posición de una longitud determinada. A estos 2 centímetros se suma una especie de velocidad, ¿sí?, llamémoslo así por ahora, 4 centímetros por segundo, es una unidad de velocidad, pero que a su vez está multiplicado por un tiempo genérico t cualquiera. Está diciendo que t es una variable independiente que puede tomar cualquier valor. De manera que si ese tiempo t, chiquitito que ustedes lo ven acá cerca del paréntesis, toma un valor determinado, ese valor determinado debería estar en segundo. O a lo sumo, si me da en el minuto, lo transformo a segundo. ¿Para qué? Para que el segundo, para que la unidad segundo del tiempo se suprima con el segundo que yo tengo aquí abajo en el denominador. De manera que se simplifica segundo con segundo, y el resultado, ¿en qué me va a quedar acá? En esta parte me va a quedar en centímetros. Centímetro más centímetro, el resultado final va a ser centímetro. ¿Se entiende eso? Entonces, acá yo puedo decir que esta es una ecuación horaria posible porque la unidad final me da en centímetros, que es compatible con la dimensión o la magnitud que yo estoy buscando. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Más o menos, no entendí. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? ¿Hay alguna duda concreta? Si no, vamos al segundo ejemplo y a lo mejor se clarifica un poquito. Fíjense esta ecuación que es un poco más larguita, ¿sí? Posición R, vector en función al tiempo, ¿sí? Esta es una posición sobre el eje X cualquiera. Ya se va a aclarar eso, ya vamos a ver los prácticos y se va a aclarar tranquilamente eso. Dice que la posición de un movimiento, esto me está indicando la ecuación horaria de un movimiento, de un cuerpo, de un móvil, de una partícula, ¿sí? Estas ecuaciones me están representando la forma en que se mueve una partícula en función al tiempo. Esa es la ecuación horaria, ¿sí? Me permite predecir en qué posición se va a encontrar un móvil determinado, un vehículo, una partícula, punto, en un determinado tiempo. ¿Entiende? De
manera que si yo, supongamos que vamos de vuelta a la ecuación de arriba, supongamos que yo quiera saber dónde se va a encontrar el móvil si transcurre un segundo en su movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo este tiempo por un segundo, ese segundo de arriba se va con el segundo de abajo y me va a quedar 4 centímetros por 1. 4 centímetros por 1 es 4 centímetros más 2 centímetros que tengo acá. El resultado final me va a dar igual a 6 centímetros. De manera que aquel cuerpo, ¿sí?, cuyo movimiento está controlada por esta ecuación, ¿sí?, me dice que a los 1 segundo el cuerpo se va a desplazar 6 centímetros. A los 2 segundos, ¿cuánto se va a desplazar el cuerpo? Siempre en la ecuación de arriba. Díganme ustedes, por favor. 10 centímetros, perdón. 10 centímetros. ¿Por qué? Explícame cómo hiciste. Porque se reemplaza t por 2 segundos, 4 por 2 serían 8 y más 2 son 10. 10 centímetros. ¿Se entiende eso? Y así sucesivamente. Yo le voy dando valores al tiempo, ¿sí? Y siempre positivo. Habíamos dicho que el tiempo siempre es positivo. Y lo que yo voy a determinar es en qué posición se encuentra ese cuerpo, ese móvil, a medida que transcurre el tiempo. Esta es una ecuación horaria perfectamente definida que me representa el movimiento de un cuerpo cualquiera. ¿Sí? Le voy dando valores distintos al tiempo y voy buscando o hallando la posición de ese cuerpo. Aquí abajo también es una ecuación horaria posible o no. Yo tengo que decir si esta es posible o no es posible. Fíjense que esta ecuación tiene 3 términos. ¿Sí? Me dice 1 centímetro más 0,5 centímetros por segundo por t, más 4 centímetros sobre el segundo cuadrado por t al cuadrado. T el tiempo. De manera que si yo reemplazo t por un valor determinado de tiempo, 1 segundo, 2 segundos, etc., el primer tiempo t que yo reemplazo acá, que va a estar dado en segundo, lo voy a simplificar con este segundo de abajo, de manera que segundo con segundo se van a simplificar y este término me va a quedar en centímetros. Perfecto, es compatible con el centímetro al lado. Ahora acá, ¿qué pasa? Si yo elevo t al cuadrado, el resultado de reemplazar t por cualquier valor en segundo me va a dar como resultado un valor por segundo al cuadrado. Ese segundo al cuadrado se simplifica con el segundo al cuadrado del denominador y finalmente este término me va a dar como resultado una unidad en centímetros. Entonces esto me va a dar centímetro, centímetro y centímetro. Y sumando centímetros más centímetros más centímetros, el resultado sigue siendo centímetros. Porque estoy sumando, no multiplicando. Si hubiese multiplicado, el resultado me hubiese dado en centímetros cúbicos. Pero aquí lo que yo estoy haciendo es sumar 3 veces centímetros y puedo sumar las veces que yo quiera unidades en centímetros y el resultado seguirá siendo centímetros. De manera que esta ecuación, ¿sí?, es posible que represente el movimiento de un cuerpo. Porque a medida que yo varío, le voy dando valores al tiempo, el resultado final me va a dar una ubicación en centímetros del cuerpo que se está moviendo. Aquí abajo también tenemos otra ecuación que puede tener esta forma: 3 centímetros más 0,5 centímetros por e elevado a la t sobre 2 segundos. ¿Sí? Este e es un número, una constante, así como el valor de i, por ejemplo. También tiene su historia de dónde aparece el número e, tiene su valor determinado, un valor positivo, está elevado a una fracción, que me dice la variable t sobre 2 segundos. Entonces, si t, yo le doy valores a t en segundo con este otro segundo se va, el exponente va a quedar adimensional.
¿Se entiende? Entonces, el resultado final de este término me va a quedar en centímetros. Sumando con otro centímetro, el resultado me va a dar en centímetros. O sea que estas tres ecuaciones horarias me representan el movimiento unidimensional del cuerpo. Perdón. Profe, disculpe. ¿Por qué le queda centímetros solamente? Si reemplazamos los segundos, ¿nos queda en e elevado a la 2 o algo así? ¿O me perdí yo ahí? Sí, el número e, imagínense que es un número que tiene un valor determinado, 2.711828. Si lo elevo a un número cualquiera, que puede ser una fracción, lo importante es que la fracción es adimensional. ¿Por qué? Porque es t sobre 2 segundos. Si t yo reemplazo por un valor determinado en segundos, esa unidad de segundo se va a simplificar con el segundo de abajo. Por lo tanto, el exponente del número e va a quedar adimensional. No va a tener unidad. Por lo tanto, y esto va a quedar un número, el e elevado a un número cualquiera, que va a ser otro número, pero sin dimensión. E multiplicado por 0,5 centímetros, el resultado me va a dar igual a centímetros. Y ese centímetro, sumado a centímetros, me va a seguir dando el valor final en centímetros. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí, no estaba quedando claro. Entonces, las tres ecuaciones representan las ecuaciones horarias de un movimiento unidimensional. Bien, vamos a estudiar concretamente a esta ecuación. Es la primera que vimos arriba, 2 centímetros más 4 centímetros sobre segundo. Si yo le doy, por ejemplo, valor a t de 0, puede que partamos de un valor 0, por ejemplo. Si t vale 0 segundos, ¿cuánto vale x? ¿Sí? Acá lo que nosotros hicimos directamente, como yo les dije, fíjense, en la termina anterior tenemos r de t. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Sí. Apaguen los micrófonos, por favor. Solamente cuando quieran aportar algo, quieran consultar, abran sus micrófonos y pregunten lo que quieran. Lo que hacemos acá entre este paso y el paso siguiente es que en lugar de trabajar con el vector posición R en función del tiempo, lo vamos a hacer directamente con X, porque dijimos que al ser unidimensional el móvil, ¿sí?, el cuerpo se mueve sobre la dirección X directamente. Entonces ya no ponemos Y versor, ni J versor, ni nada, directamente reemplazamos R de t por un X de t directamente, y que después directamente ni siquiera pondremos ya el X de t, sino simplemente la posición o el espacio que va ocupando el móvil para los diferentes tiempos. De manera que esta ecuación, si nosotros le damos un valor 0, por ejemplo, a t, ¿cuánto va a valer el valor de x? ¿De cuánto será el valor de x? De 2, porque al ser 0 todo esto se hace 0, entonces el valor de x queda igual a 2 centímetros. Y ese punto lo represento en este gráfico. Fíjense que este es un gráfico unidimensional, aunque parezca bidimensional, donde el eje vertical es el eje X, es el eje físico por donde se mueve la partícula en movimiento, y el eje horizontal es el del tiempo. Acá está, t en segundo. ¿Se entiende? Entonces, el eje físico, entonces, cuando t vale 0 segundos, ¿dónde se encuentra el móvil? El móvil se encuentra en el punto 2. Démosle un valor 1. Recién dijimos, si le damos valor de 1 segundo, 4 por 1 es 1, segundo con segundo se va, me queda 4 centímetros más 2 centímetros, el resultado de x es igual a 6. De manera que a los 1 segundo, fíjense acá, le estoy indicando, el móvil se encuentra en la posición 6. ¿Sí? Porque
acá y el móvil está en la posición 6. Lo mismo pasa con 1 minuto, con 1 segundo y medio, con 2 segundos, por ejemplo, me dijeron 10, entonces para 2 segundos el móvil estuvo en esta posición, para 3 segundos en la posición de 14, para 4 segundos en la posición 18. De manera que si yo quiero determinar la distancia que el móvil recorrió en los primeros 3 segundos, ¿sí? De 0 a 3 segundos, fíjense, o de 0 a 4 segundos, fíjense que yo tengo que restar, vamos con 3 segundos, por ejemplo, acá, en 3 segundos estuvo en la posición 14, menos 2 en la que se encontraba al inicio del movimiento. El movimiento de cuánto fue, de 12 centímetros, no de 14, fue de 12. ¿Por qué? Porque no parte de 0, sino parte de la posición 2. De manera que eso es lo que está representado acá. En 3 segundos, la distancia neta recorrida, ¿sí? O el desplazamiento, ¿sí? Del móvil es de 12 centímetros. ¿Se entiende eso? Y así sucesivamente yo puedo determinar en qué posición estuvo el móvil en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? A los 2 segundos y medio estuvo en la posición 12. ¿Sí? Puedo determinar cuánto se desplazó en los primeros 2 segundos y medio, entonces a 12 le resto 2 y digo que se desplazó 10 centímetros. Bueno, esta es la forma de representar una ecuación horaria. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con la representación de una ecuación horaria que me está indicando de alguna manera cómo se mueve una partícula a medida que transcurre el tiempo? Básicamente, eso es lo que me permite hacer la ecuación horaria, determinar la posición del móvil en el instante que a mí me interese. Bien. Vamos a ver las condiciones iniciales del movimiento. Dice que los valores de las variables que definen la posición inicial de un móvil, x0 y el tiempo inicial t0, a partir de los cuales se quiere describir el movimiento de un vehículo, de una partícula, esas variables se denominan las condiciones iniciales del movimiento. Es decir, la posición en la que se encuentra el móvil en el instante 0, ¿sí? En el instante en el que yo voy a empezar a cronometrar y a estudiar el movimiento de esa partícula. ¿Se entiende? Y esas variables se denominan condiciones iniciales del movimiento. Se llaman X0 y T0. Y significa que el móvil cuyo movimiento se quiere describir se encontraba inicialmente en la posición X0 en el tiempo T0. ¿Se entiende se entiende lo que representan las variables iniciales del movimiento X0 y T0? ¿Sí, profe, se entiende? Bien. ¿Dónde se encuentra el móvil? En el instante 0, ¿sí? En la posición inicial X0. Ahora, no siempre X0 tiene que ser 0 y no siempre el T0 tiene que ser 0. ¿Se entiende? No necesariamente siempre esos valores tienen que ser 0. Eso iba a preguntar yo, profe. ¿Podría empezar en otro tiempo? Claro, por supuesto. Claro, en el momento que a mí me interese estudiar el movimiento de un cuerpo, no necesariamente tiene que ser 0.
Fíjense en esta ecuación. 2 centímetros, ¿sí? Más 4 centímetros por segundo, T por T menos 2 segundos. Fíjense que según el gráfico, a partir de donde yo comienzo a estudiar el movimiento, a partir de este punto. Ese punto, donde se encuentra en la posición x0 igual a 2 centímetros. ¿Y a partir de qué tiempo comienzo a estudiar el movimiento? A partir de los 2 segundos. O sea, acá coincide 2 centímetros con 2 segundos, pero no podía haber comenzado en cualquier lugar. Bien, entonces, la posición del móvil cuando el tiempo es igual a 2 segundos es igual a 2 centímetros acá. De manera que, fíjense que el x0 en este caso no es 0. ¿Dónde sería el x igual a 0 si yo arranco del origen de coordenadas? Si esta línea, esta curva, arrancara del origen de coordenada, ahí sí el x0 sería 0 y el tiempo t0 también sería 0. Pero no necesariamente tiene que comenzar siempre el análisis de un movimiento en el origen de coordenadas. Como en este caso, x0 es 2 centímetros y el tiempo t0 es igual a 2 segundos. Fíjense, en la ecuación, ¿dónde está representado el x0 y dónde está representado el t0? ¿Me entienden? Bien, estos dos valores representan la posición inicial y este valor representa el tiempo inicial. Fíjense en esta ecuación. El T0 siempre va acompañado, en este paréntesis, va ubicado en la posición que acompaña al tiempo T, porque la ecuación es T menos T0, y acá también es T menos T0 al cuadrado. Entonces, el T0 vale 1 segundo y acá vale 1 segundo. Me está diciendo que yo empiezo a cronometrar el movimiento a partir de los 1 segundo y no de 0. Si no hubiese, este hubiese sido 0 y este 0 y hubiese aparecido solamente la T acá y la T al cuadrado acá. Pero como no empiezo a cronometrar desde el tiempo 0, sino desde el tiempo T0 igual a 1, entonces el T0 es igual a 1 segundo. Bien, ¿cuál es la posición que ocupa el móvil cuando el tiempo T es igual a 1 segundo? Entonces, lo que yo hago es que reemplazo el tiempo T por 1 segundo en este lugar y en este lugar, y esto me queda igual a 0, porque 1 menos 1 es 0, por lo tanto todo este término es 0. Acá me pasa lo mismo, 1 menos 1 es 0, elevado al cuadrado es 0, y todo este término es 0, de manera que 0 más 0 es 0. Por lo tanto, cuando el tiempo T es igual a 1 segundo, el móvil, ¿dónde se encuentra? En la posición 0. Por eso es que x0 acá aparece como 0 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. ¿Qué pasa si t vale 0 segundos? Si t vale 0 segundos, este tiempo t, o el t0 igual a 0. Si el t0 es igual a 0, si el t0 es igual a 0, lo que va a ocurrir es que va a desaparecer este menos 1 y este menos 1, y me va a quedar directamente la ecuación 0,5 centímetros por segundo por t más 4 centímetros por segundo al cuadrado por t. ¿Se entiende? Desaparece este 1 segundo, no existiría el t0 igual a 0, ¿no? Porque igual a 0, justamente en esta ecuación no aparecería el t0.
No, profe, pero ¿qué pasaría si yo reemplazo la variable por 0 segundos? 0 segundos, si yo reemplazo la variable por 0 segundos, lo que yo voy a obtener es en qué posición el móvil se encontraba a los 0 segundos, antes de los 1 segundo. Me va a quedar acá menos 1 y acá menos 1 al cuadrado, que va a ser igual a 1. De manera que hago la operación matemática que me queda representada y me va a quedar 0,5 por menos 1, me va a quedar menos 0,5, esto me va a quedar 4 y la ecuación me va a quedar igual a menos 3,5, si no me equivoco, menos 3,5. Entonces, si yo represento eso en un gráfico, ¿sí? Me va a dar en qué posición se encontraba el móvil a los 0 segundos. A los 0 segundos, en qué posición se encontraba el móvil a los 0 segundos. Y a los 1 segundo me va a decir que se encontraba en la posición 0 de mi sistema de referencia. El móvil se puede encontrar a la izquierda de mi sistema de referencia, tranquilamente, no hay problema con eso. ¿Se entiende? Se puede encontrar a la derecha de mi sistema de referencia. Lo que no puede ser acá negativo es el tiempo. ¿Se entiende? El tiempo no puede ser negativo. Pero t menos t0 sí puede ser negativo. ¿Se entiende? Lo que no puede ser negativo es este t no puede ser negativo y este no puede ser negativo, pero lo que yo tengo entre paréntesis sí me puede dar como resultado un tiempo negativo. No hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Eso no significa que el tiempo sea negativo, sino que al multiplicar esto por esta distancia me va a decir que el móvil se encontraba más atrás de mi sistema de referencia. Vamos a ver ejemplos relacionados con lo que está preguntando. No hay ningún problema. Ya van a surgir los ejemplos, ya vamos a tener el gráfico y vamos a ver cómo se representa esa situación. Bien, lo importante acá es determinar cuáles son las condiciones iniciales del movimiento. El 1 segundo sería el tiempo t0 y fíjense que ahí arriba en el paréntesis yo tengo menos 1 segundo. ¿Por qué? Porque la ecuación es t menos t0, siempre t menos t0. ¿Se entiende? El tiempo positivo que pasó menos el tiempo en donde se encontraba al inicio del movimiento. Eso es lo que significa el t0. Pero concretamente yo tengo que tomar el valor absoluto del tiempo para representar el t de 0. Yo tomo el 1 positivo, 1 segundo positivo, y no el menos 1. ¿Se entiende? En este caso también sucede lo mismo. Si yo reemplazo, yo tengo esta ecuación y le pongo, por ejemplo, acá, fíjense, el t0 es este chiquitito que está acá, 0,5 segundos, que está acá. Siempre el que está al lado del tiempo genérico t es el t0. En este caso tengo 0,5 segundos. Si yo acá reemplazo por 0,5 el tiempo, reemplazo por 0,5 porque quiero saber dónde está el móvil a los 0,5 segundos, resulta que acá arriba voy a tener 0,5 menos 0,5 es 0. 0 sobre 2 me va a seguir dando 0. Todo este exponente va a ser 0. El número e elevado a la 0, ¿cuánto me da? Cualquier número elevado a la 0, ¿qué resultado me da? 1. Ah, 0 o 1. 1. 1. Bien. Cualquier número elevado a la 0, ¿sí? Con exponente 0, el resultado es igual a 1. De manera que, fíjense que todo esto, este e elevado a un número a 0, esto me da igual a 1, multiplicado por 0,5 me da 0,5, de manera que
la posición del móvil cuando t es igual a 0,5 es de 3,5 centímetros, porque es 3 más 0,5, porque todo esto es 1. Por eso es que el x0, ¿sí? Cuando el t0 vale 0,5, es igual a 3,5 centímetros. ¿Se entiende? Así vamos a ir viendo. Sí. Entonces, ¿el x0 siempre es el resultado de lo que está entre paréntesis o lo que se está sumando o restando ahí? Claro, yo tengo O que... sea, o el sea, resultado el es 0, sí. Perdón. Sí, tipo, es el resultado general sin, claro, sin claro. el t0. Claro. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en qué posición el valor que me da la posición final del móvil es el resultado de todo lo que tengo yo acá adentro. De todo lo que yo tengo adentro, digamos, o en la parte derecha de la ecuación matemática. Porque eso es lo que yo estoy representando, la posición del móvil en un tiempo determinado. Yo quiero saber dónde se encuentra el móvil cuando el T0 es igual a 0,5. ¿Y qué hago para eso? Y reemplazo T por 0,5. ¿Se entiende? Entonces, si T vale 0,5, el resultado final de todo esto me dice cuando el tiempo transcurre medio segundo, porque 0,5 es medio segundo, el móvil se encuentra a los 3,5 centímetros, que es el resultado de toda la ecuación. Eso es lo que estás preguntando, ¿no? Por eso es que aparece acá el 3,5 centímetros. Entonces, cuando se está resolviendo, no hay que resolverlo con lo que está entre paréntesis del t0. Pero, O sea, eso queda como, no sé, como la fórmula nomás. claro, esta así como está es una ecuación genérica. ¿Por qué? Porque hay una variable independiente t al que vos le tenés que dar un valor para poder resolver la ecuación. Acá yo, si no le hubiese dado valor al tiempo t, no podría resolver, quedaría así nomás la ecuación. Pero yo reemplazo, ¿sí? Yo reemplazo t por el mismo valor que t0 para que esto se haga 0 y que esto se haga 0. Y todo esto se hace definitivamente 0. Pero en este caso no es así. Acá también le doy el valor a t genérico, el valor de 0,5 para que esto se haga 0. Si esto se hace 0, todo esto se hace 0 y esto que tengo acá, como está elevado a un exponente 0, esto es igual a 1. Y 1 multiplicado por 0,5 es 0,5 y sumado a 3 me da 3,5. Por eso es que no siempre ni P0 ni X0 deben ser 0. Pueden tomar cualquier valor. Cualquier valor pueden tomar. Es más, X0 puede ser positivo, negativo o 0. Y T0 puede ser o 0 o un valor positivo. T0 no puede ser negativo. ¿Se entiende? Bien. También existen ecuaciones horarias, ¿sí? De la velocidad y de la aceleración. Vamos a ver un ejemplo, esto ya lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos movimiento rectilíneo, que es el tema que sigue. Y tenemos esta ecuación que me permite predecir la velocidad que va a tomar un móvil o la velocidad que adquiere un móvil a medida que pasa el tiempo. ¿Se entiende? Esta otra ecuación me va a determinar la aceleración que adquiere un móvil a medida que pasa el tiempo. Entonces yo estoy controlando tres variables en el movimiento de un cuerpo. Lo primero que habíamos visto hasta ahora es la posición del móvil. Para eso que tengo una ecuación horaria o una ecuación de la posición en función del tiempo. Pero el móvil también se mueve con una determinada velocidad. A mí me puede interesar saber qué velocidad adquiere el móvil en un determinado tiempo. Para eso, ¿a qué voy a recurrir? Voy a recurrir a la ecuación horaria de la velocidad. También me puede interesar cómo
varía la aceleración del móvil a través del tiempo. Y para eso, ¿a qué voy a recurrir? Para determinar eso o para predecir eso, recurro a la ecuación horaria de la aceleración. ¿Se entiende? Entonces tenemos ecuaciones horarias de posición en función al tiempo, de velocidad en función al tiempo y de la aceleración en función al tiempo. Aquí, esta ecuación representa realmente una ecuación horaria de la velocidad, lo tengo que verificar. ¿Cómo hago? Dice que la variación de la velocidad en función del tiempo es igual a 2 centímetros por segundo. Perfecto, unidad de velocidad de centímetros sobre segundo, no hay problema. Más 4 centímetros sobre segundo al cubo por t menos 1 segundo al cuadrado. Si al valor de t yo le doy cualquier valor, 1 segundo, 2 segundos, lo que yo quiera, ¿sí? Segundo menos segundo me va a dar el resultado del paréntesis en segundo. Segundo elevado al cuadrado me va a dar como resultado todo esto, este paréntesis en segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado, si yo simplifico con segundo al cubo, me va a quedar 1 sobre segundo. O sea, este cubo se va a ir con el cuadrado y me va a quedar el resultado de todo este término en centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo sumado a centímetros sobre segundo, el resultado final me va a dar en centímetros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Por lo tanto, esta ecuación es compatible con una ecuación horaria de velocidad. Lo mismo pasa, tengo que verificar si esta ecuación realmente, verdaderamente me representa la aceleración de un vehículo, de un móvil, a través del tiempo. Dice que la variación de la velocidad, de la aceleración con respecto al tiempo es igual a 8 centímetros sobre segundo al cubo por t. De manera que si a t yo le doy un valor en segundos, ¿sí? Ese segundo se va a ir con este 3 y me va a quedar segundo al cuadrado, de manera que el resultado final me va a dar en centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la unidad compatible con la aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, metros sobre hora al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado, etc. Siempre cuando yo estoy trabajando con aceleración, el tiempo está elevado al cuadrado. Ya vamos a ver eso con más detalle. Bien, como estamos analizando el movimiento unidimensional, directamente vamos a trabajar con v velocidad sobre el eje X y aceleración sobre el eje X respectivamente. O sea, v de X ya no ponemos v rayita y e, etcétera, sino ponemos v de X directamente en función del tiempo. Y después inclusive este tiempo puede desaparecer porque ya sabemos que v de X representa la variación de la velocidad con respecto al tiempo y a de X también representa la variación de la aceleración con respecto al tiempo. Eso es para simplificar la notación siempre y cuando nos estemos manejando en un movimiento unidimensional. Acá tenemos también están las condiciones iniciales de la velocidad y las condiciones iniciales de la aceleración. Fíjense que este 2 centímetros es la velocidad inicial del móvil, ¿sí? Y el 1 segundo, como siempre, el que acompaña al tiempo genérico t, ese es el t0, ¿sí? En este caso 1 segundo. De manera que, fíjense, si yo pongo 1 segundo, ¿cuál es la velocidad del móvil cuando el tiempo vale 1 segundo? Bueno, reemplazo este t por 1 segundo y esto me va a quedar igual a 0. 0 por todo esto me va a quedar igual a 0, de manera que la velocidad a los 1 segundo va a ser igual a 2 centímetros por segundo. Por eso es que este 2 centímetros representa la condición inicial E0, ¿sí? Del móvil. Y lo mismo sucede con la aceleración. Si el tiempo es igual a 0, ¿sí? ¿Cuál es
la aceleración del móvil cuando el tiempo es igual a 0. Reemplazo el tiempo por 0 y en definitiva la aceleración 8 centímetros sobre segundo al cubo por 0, esto es igual a 0, de manera que para esta ecuación simplemente las condiciones iniciales del movimiento es aceleración 0 igual a 0 para el tiempo de 0 igual a 0. No, puto. Dale. Profe, una pregunta. En el primer ejemplo, ¿el 4 no tuvo participación o qué pasó? El 4, Porque 2 centímetros al segundo más 4 centímetros al segundo, al cubo, perdón. sí, pero resulta que yo para determinar la velocidad para el tiempo igual a 1 segundo, ¿qué hago? Reemplazo aquí el tiempo por 1 segundo. Y 1 menos 1, ¿qué me da? 0. 0 multiplicado por 4, porque aquí está multiplicado por el paréntesis, ¿sí? Todo este paréntesis me da igual a 0. Por eso es que no interviene el 4. No es que si esto es 0, queda el 4 solito. No, si esto es 0, desaparece el 4 también. Porque hay una multiplicación en el medio, no una suma. Sí, no me di cuenta. ¿Se entiende? En cambio, al ser 0, todo este término, sí, 2 centímetros queda solito porque yo estoy sumando a 2 centímetros un valor 0, valor nulo. Por eso me queda 2 centímetros. Claro que participa el 4 acá. ¿Se entiende? Porque el 4 multiplica a este valorcito que está entre paréntesis, que en este caso es 0. Vamos a ver la velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. ¿A qué es igual? ¿Quién me dice? Entonces, yo quiero saber qué velocidad tuvo el móvil cuando pasaron 2 segundos de tiempo. 6 centímetros sobre 6 centímetros. Claro, 2 acá, ¿sí? Reemplazo el 2 acá, 2 menos 1 es 1. 1 por 4 es 4 centímetros sobre segundos. ¿Por qué? Porque aquí el 1 elevado al cuadrado me da un segundo, elevado al cuadrado me da segundo al cuadrado. Ese segundo al cuadrado se va con este 3 y me queda centímetros sobre segundo. ¿Se entiende ahí cómo se simplifica? Si yo tengo segundo al cuadrado arriba y tengo segundo al cubo al cuadrado, ¿qué me queda como resultado? Me queda 1 sobre segundo. Entonces me queda centímetros sobre segundo. Entonces me queda 4 más 2 son 6 centímetros sobre segundo. Y esa es la velocidad que adquirió el móvil a los 2 segundos. Lo mismo yo puedo poner acá, si yo tengo 1, 2 segundos acá en la aceleración, yo lo que voy a decir, el tiempo para la aceleración para el tiempo igual a 2 segundos, por ejemplo, ¿qué aceleración obtuvo ese móvil? Entonces reemplazo por 2 y va a ser 16. T va a estar en centímetros, en segundo. T va a estar en segundo. Segundo sobre segundo al cubo me da segundo al cuadrado. Entonces el resultado me queda en centímetros sobre segundos al cuadrado. Más 2 por 8 que tengo acá, y esto supuestamente es 2 segundos, me va a quedar 16 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, y así sucesivamente, yo le voy dando valores a la variable independiente, esto que está entre paréntesis, esta T genérica, todos los T que aparecen son variables independientes. ¿Qué quiere decir que es una variable independiente? Que yo le puedo dar el valor que yo quiera. Obviamente que en física no es tan así, porque en matemáticas yo les puedo dar valores negativos a una variable independiente sin ningún problema, pero en física yo al tiempo, cuando esa variable independiente se trata del tiempo, al tiempo yo ya sé que no le puedo dar valores negativos, sino de 0 en adelante, 0 positivo en adelante, pero no del 0 hacia atrás, digamos, ¿no? Esa simplemente eso hay que tener en cuenta cuando se trata de una ecuación matemática que me está representando un fenómeno físico en el que interviene el tiempo. Profesor, Y señorita,
¿Qué tipo de variable es el 4 centímetros sobre el segundo cúbico? Si el 2 es la velocidad inicial, el 4, ¿qué sería? Acá en la ecuación de arriba. Sí, sí. Sí. Yo tengo la velocidad, en este caso está compuesto por un término lineal y un término cuadrático. ¿Sí? Y nos vamos a ir aproximando ya dentro de un ratito a la ecuación lineal y a la ecuación cuadrática cuando veamos movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Esta es una ecuación donde tengo dos términos, un término lineal, que es el 2 centímetros por segundo, y un término cuadrático. El término cuadrático, sí. El tiempo siempre se multiplica, Acá le explico a la compañera y ya sigo con lo tuyo. Le explico las dos cosas al mismo tiempo. A ver, esta es una ecuación que está compuesta por varios términos. Hay un término cuadrático en el que la variable independiente está elevada al cuadrado, ¿sí? Por eso aparece el 2 esto que está acá adentro. En definitiva es una variable independiente. ¿Por qué? Porque tengo a la variable genérica t dentro del paréntesis, que está afectado por un exponente cuadrático. Por eso esto se llama término cuadrático. Y ese término cuadrático, ¿cómo está formado? Por un coeficiente del término cuadrático que puede ser un número cualquiera. El coeficiente del término cuadrático puede ser un número cualquiera, puede ser un 4, puede ser un 2, un 5, puede ser un número negativo, acá no hay ningún problema. ¿Sí? El término lineal es aquel en que t está elevado a la primera potencia. T elevado a la primera potencia. Por ejemplo, aquí abajo, este es un término lineal porque t está elevado a la primera potencia. Y hay un término independiente que sería este sería el término independiente en el que no aparece el tiempo t, no aparece la variable independiente. ¿Se entiende? Así se forman las ecuaciones. Con una variable, con un componente lineal, ¿sí? Un término lineal en el que la variable independiente está elevado a la 1, un término cuadrático en el que la variable independiente está elevado al cuadrado, puede tener un término elevado al cubo en el que la variable independiente está elevado al cubo, y un término independiente, el término independiente en el que no aparece la variable independiente justamente. Es independiente del tiempo en este caso, como es el 2 centímetros sobre segundo. Esos términos lineales, cuadráticos, cúbicos, etcétera, van acompañados o no necesariamente por un coeficiente del término lineal, coeficiente del término cuadrático, que en este caso es el 4 centímetros sobre segundo al cubo. Es el componente de todo este término cuadrático que forma parte de la ecuación horaria de la velocidad respecto del tiempo. ¿Se entiende? Cuando aparece esto acá que pregunta el compañero, 4 centímetros, y aparece un paréntesis donde está dentro la variable independiente y no aparece el signo de multiplicación, porque se obvia ese signo, no es necesario poner, se sobreentiende que este 4 que está acá multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. No sé si eso es lo que preguntaba el compañero. Sí, profe, eso es una gracia. Bien, veamos creo que en el primer casito, acá se ve bien lo que yo estaba explicando recién. Fíjense, esta ecuación, ¿sí?, horaria, ¿sí?, del espacio con respecto al tiempo, ¿cómo está conformado? Por un término cuadrático, porque t está elevado al cuadrado, con un coeficiente cualquiera, ¿sí? No siempre tiene que ser 4, puede ser cualquier valor. Un término lineal, porque t está elevado a la 1, con su correspondiente coeficiente, y un término independiente, que es el 1 centímetro.
aquí se ve bien los tres términos, ¿sí? Que conforman la ecuación horaria del movimiento de este cuerpo. ¿Está claro más o menos? ¿Se ve eso? Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Deberíamos pasar nosotros a los ejercicios del cuadernillo. Ustedes, les pregunto, ¿ustedes están grabando las clases y graban las clases siempre o no? Después ven, ¿tienen acceso a la grabación o no graban la clase? Sí, profe, grabamos. Yo sí la ¿Graban la grabo. clase? Bien. Nosotros tenemos que terminar hoy, son las 8, exactamente, hace una hora que arrancamos, y tenemos todo lo que es movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniforme. Esto generalmente se desarrolla en 2 clases y no sé por qué en este año programaron en una clase que realmente es bastante larguita, así que yo ya les pido paciencia porque tenemos que terminar hoy sí o sí movimiento rectilíneo uniforme. Yo les voy a pasar directamente, vamos a mirar así muy rápidamente los prácticos que corresponden a este trabajo práctico, y es el 4. Ustedes tienen eso, ustedes están viendo la presentación, sí lo ven, porque lo puse directamente para que lo que yo muestro ustedes lo puedan ver. ¿Lo están viendo? ¿Ven la guía del trabajo práctico 4, que ustedes lo tienen, digamos, ¿no? Sí, se ve. Vamos a ir medio rapidito con esto. Yo creo que son 5 ejercicios, vamos a ir rapidito con esto. Y yo les voy a mostrar también las resoluciones, y a ustedes les va a quedar en la grabación las resoluciones. Esto digamos, es el paso previo de movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que tenemos que desarrollar ahora. Entonces, todas estas cosas se le va a clarificar perfectamente cuando sigamos avanzando con la unidad 5, que es lo que viene. Dice determinar cuáles de las siguientes expresiones son ecuaciones horarias y cuáles no y por qué. Es lo que yo recién le estuve diciendo. ¿Qué tenemos que ver para determinar si una ecuación es realmente una ecuación horaria o no? Fíjense, vamos a hacer 1 o 2, algunas cositas por acá para ver cuáles son ecuaciones horarias y cuáles no. Vamos con el A. Díganme si es una ecuación horaria. Fíjense que tengo espacio y tengo algo dentro de esa ecuación. Es una ecuación horaria que me representa realmente el espacio en función al tiempo. Dice que X es igual a coseno de 5 por segundo a la menos 1 por t. A ver si es una ecuación horaria, sí o no. Según yo, coseno se usa para ángulos y ese tipo de cosas, no para el tiempo. No importa, puede ser, puedo definir, digamos, la posición de un cuerpo determinado según un ángulo. Ah, bien. Pero no te dice si. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar de que dé siempre? Tiene que Que ser la unidad, si acá me dice X, ¿qué es X? Espacio. ¿Sí? X que espacio, ¿sí o no? Una posición determinada en el espacio, unidimensional. Entonces, X, ¿en qué unidad tiene que estar? Centímetro, o metro, kilómetro, lo que sea. Bien. Estudio lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué me va a quedar? Si yo reemplazo siempre, fíjense, tratemos de reemplazar la variable t por 1 segundo, 2 segundos, lo que ustedes quieran, por algo en segundo. ¿Y en qué unidad me va a dar el paréntesis? Si t, supongamos que t sea 1 segundo.
¿En Me qué queda unidad segundo. me va a dar ¿Un segundo? el resultado? Adimensional sería, profe. ¿Por ¿En qué? segundo? Me quedan segundos, profe. 5 segundos. ¿En me quedan. segundo o adimensional? Adimensional, profe, porque el segundo a la menos ¿Por 1 qué? van a ¿Por cancelar. qué? ¿Eh? El segundo ¿Qué a la quiere menos decir 1. segundo a la menos 1? ¿Qué entienden ustedes por segundo a la menos 1? Frecuencia. 1 sobre segundo sería, profe. Ya multiplican por T. Por eso Exactamente, exactamente. Segundo, o sea, cualquier número, cualquier unidad elevado a la menos 1 significa que es 1 sobre esa unidad. 1 sobre esa unidad. ¿Se entiende? ¿No se entiende? No, profe, no. Si yo tengo segundo a la menos 1, eso es igual a 1 sobre segundo, elevado a la 1. ¿Y eso qué Si yo significa? tengo metro a la menos 2, ¿qué quiere decir? Que eso es igual a 1 sobre metros al cuadrado. O sea, invierto la posición de esa variable y le cambio el signo al exponente. Si yo tengo metros a la menos 2, eso es igual a 1 sobre metros. ¿Y qué hago con el menos 2? El exponente menos 2. Le cambio el signo. Queda igual a 2. Por lo tanto, metro a la menos 2 es igual a 1 sobre metro cuadrado. Ah, ok, profe. ¿Tenemos duda ahí? ¿Se entendió ya, profe? Metro. Una duda, profe. ¿Qué pasaría si dice 2 metros a la menos 2? 2 metros. Sí, o sea, un número cualquiera a la menos 0,2. Listo, vamos a poner el número 3. Ahí está, 3. Este es igual a 3 por 1 sobre metros al cuadrado. ¿Está? O directamente 3 sobre metros al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Vamos profe. a poner Sí, profe. Sí, ahora se sí entendió, profe. 5, vamos a poner esto acá, 5 segundos a la menos 1 es igual a 5 por 1 sobre segundo a la 1, porque este menos 1 es 1 positivo. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? 5 sobre segundo nomás, porque este 1 no se pone y este 1 tampoco se pone. Este 1 no se pone atrás. 5 sobre segundo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, se entendió. Acuérdense de todas esas cosas. Esto es álgebra pura, álgebra pura. No se vuelvan locos con todas estas cosas. Bien, entonces esto ¿qué tengo acá? No sé cómo salir de acá. Le cierro ahí, no sé. Bueno. Entonces, si esto es segundo, y acá yo tengo segundo a la menos 1, ¿sí? Esto es como tener 1 sobre segundo, entonces segundo sobre segundo se va. Entonces, ¿esto qué me queda? ¿En segundo o me queda adimensional? Adimensional. Adimensional. Adimensional, El coseno de un número cualquiera va a ser un número cualquiera también, adimensional. Por lo tanto, le pregunto yo, X final, por más que a medida que yo voy variando el tiempo, este resultado me va a ser adimensional. ¿Y eso es compatible con el valor de X, sí o no? ¿No? Sí, profe. No, No, no es compatible. ¿Es compatible? ¿Cuál tiene? Recién me dijeron qué unidad debe tener X. Me dijeron X es una posición, una distancia, Tiene que una tener longitud. una unidad de longitud, metro, Y no- centímetro, kilómetro. Claro, exactamente. En ese valor, en esas unidades me tiene que dar el valor de X. No puede ser adimensional X, jamás. ¿Se entiende? Entonces, esto que yo tengo expresado acá me da un valor adimensional. Por lo tanto, no representa
¿sí? La ecuación horaria de este movimiento. No es una ecuación horaria. Entonces esto es, le pongo acá al lado, no. ¿Se entiende? Vamos con este siguiente y después analicen ustedes todo lo demás. Vamos con este. Fíjense, X es igual a 5 metros sobre el segundo por 4 segundos. ¿Qué me da eso? Creo que eso no tiene variable t, o sea, no está la variable t. No está la variable t. ¿Sí? Dice 4 segundos, ahí está. Bueno, pero está bien lo que dice el compañero. Este podría, si 4 hubiese sido una t, por ejemplo, t genérico, ¿sí? Podría ser la una ecuación horaria válida. ¿Por qué? Porque segundo se va con segundo, ¿sí? Y el resultado me va a dar en metros. Y metro es compatible con X. O sea, esta sería... ¿Podría repetir de vuelta? No lo escuché. Sí. Acá yo tengo 5 metros sobre segundo por 4 segundos. Si yo opero acá, yo puedo operar acá, ¿cuánto me da? ¿Qué resultado me da acá esto? 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Segundo que está abajo se va con este segundo que está arriba, porque acá segundo que está en el denominador se va con este segundo arriba, se simplifican, yo digo se va, pero se simplifican en realidad. Entonces el resultado me va a quedar igual a 20 metros. X es igual a 20 metros para un tiempo fijo, digamos, de 4 segundos. ¿Se entiende? Para un tiempo t igual a 4 segundos. Pero, como dice el compañero, para que sea una ecuación horaria, debería estar la variable independiente t. En este caso está t como 4 segundos, un valor fijo, digamos. Esta sería una ecuación para un tiempo fijo de 4 segundos. Así la podríamos llamar, una ecuación horaria para un tiempo fijo de 4 segundos, pero no para cualquier tiempo. ¿Se entiende? Ahora, si este 4 yo lo reemplazo por un valor genérico t como variable independiente, sí funcionaría perfectamente como una ecuación horaria. Bueno, de esa misma forma vayan analizando todas las ecuaciones que tenemos aquí y vayan verificando si son ecuaciones horarias o no. No importa que lo hagan mal, ustedes analicen y justifiquen, porque dice por qué es o no es una ecuación horaria. Ustedes justifiquen, piensen y escriban lo que a ustedes les parece justo, digamos, ¿no? ¿Por qué es o por qué no es? Bien. En la figura siguiente se muestran diferentes gráficos de ecuaciones horarias para movimientos unidimensionales. Determinar las condiciones iniciales para cada una de ellas. Bien. Fíjense primero lo que miramos, que cuando yo miro este gráfico, el gráfico Y, ¿qué tengo que mirar como primera medida? Las variables. Las variables, tengo X, espacio, con respecto al tiempo. En el segundo tengo velocidad con respecto al tiempo, aceleración con respecto al tiempo, nuevamente espacio y espacio con respecto al tiempo. Bien, analicemos ¿Cuáles son las condiciones X0 y T0 para este primer gráfico? Díganme, por favor. El tiempo sería 0, profe, y el X sería 20 metros. Muy bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Claro, porque yo ¿qué tengo que mirar? Este puntito de partida. Cuando a mí me dicen determinar condiciones iniciales para cada uno de ellos, ¿dónde comienza el gráfico? ¿Dónde comienza la curva? Comienza en este punto. Aquí la curva, ¿dónde comienza? En este punto. Guarda que nosotros hablamos de curva, que ustedes me dirán, ¿por qué dice curva si son rectas? Curva le llamaremos a esto. Todo lo que está dentro de un gráfico representado, un sistema cartesiano de ejes ortogonales, todo lo que está dentro se llama curva, aunque esa curva sea una recta. Todo lo que yo represento se denomina curva. ¿Estamos de acuerdo? Técnicamente es una curva. Entonces yo miro el inicio de la curva acá,
0,20. El inicio de la curva, ¿dónde es? Acá. ¿Cuál sería entonces la velocidad inicial 0 y el tiempo t0 acá? 5:40. 5 segundos, 40 metros sobre segundo. Bien. Aceleración 0 para un tiempo t0. ¿T0 cuánto? 10 metros y a los 1 segundo. No, t0. T0. Un segundo. Un segundo. ¿Y el A0? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Acá. El T0 en este. Un segundo, profe. Un segundo. Y el X0 X menos 2 metros. menos 2 metros. Muy bien. Acá. X0 y X0. Tiempo 0 y 0. Perfectamente. ¿Ven? Porque arranca. Solamente es 0 cuando arranca en el origen de coordenada. Porque acá es 0 para el tiempo T0, 0. Bien. Dice para el gráfico y para este gráfico, vamos a hacer algunos de estos, no todos.